Imagina un tipo que parecía salido de un western de ciencia ficción, con botas, sombreros y una botella de Jack Daniels como compañero fiel. Un tipo que vivía más rápido que el sonido, fumaba más que una fábrica y tocaba el bajo como si fuera un arma de guerra. Ese era Lemmy, y esta es su historia. Capítulo 1. Infancia rebelde. Ian Fraser Kilmister nació un día antes de Navidad, el 24 de diciembre de 1945, en Burslem, un distrito de Stoke-on-Trent, Inglaterra. Era la Inglaterra de la posguerra, con fábricas humeantes, calles grises y cicatrices aún frescas de un conflicto global que había dejado huella en todo. Su padre, un capellán del ejército, abandonó a la familia cuando Lemmy apenas era un bebé. Eso dejó una marca profunda. Creció sin una figura paterna, lo cual, según él mismo, lo volvió más independiente, más desconfiado y más endurecido desde temprano. A los 10 años su madre se volvió a casar y la familia se mudó a Anglesey, en el norte de Gales, un lugar aislado, tranquilo, pero obviamente aburrido para un chico como Lemmy. Imagínate ser un niño inglés con acento marcado siendo lanzado en medio de un pueblo galés rural. Era como caer en otro planeta. Sufrió bullying por su forma de hablar y su actitud desafiante, y fue en esos años donde aprendió una lección importante: si ibas a ser diferente, más te valía ser valiente. A pesar de tener problemas con las autoridades desde muy joven, Lemmy no era tonto. Al contrario, tenía una aguda inteligencia, una lengua afilada y una enorme capacidad de observación. Se volvió fanático de la historia militar, especialmente la Segunda Guerra Mundial, acumulando figuras, libros y memorabilia nazi, algo que más tarde lo rodearía de polémica, aunque él siempre dejó claro que no era simpatizante del nazismo, sino un coleccionista obsesionado con la historia bélica. En la adolescencia fue expulsado de varios colegios por mal comportamiento, sarcasmo, simplemente por no adaptarse. Se la pasaba escuchando rock and roll, skiffle y blues en su cuarto, mientras aprendía guitarra de oído con discos de Elvis Presley y Little Richard. Y luego llegaron ellos, los Beatles. Cuando los vio por televisión por primera vez en 1962, algo hizo clic. En palabras de Lemmy, vi a esos tipos y pensé: eso es lo que tengo que hacer con mi vida, no hay alternativa. Fue esa noche cuando Lemmy decidió dejar de ser Ian y comenzó a llamarse Lemmy. Aunque el origen del apodo aún es un misterio, algunos dicen que viene de Lemmy a Fiver, dame 5 libras en español, porque siempre pedía dinero prestado. Otros simplemente creen que fue un apodo de colegio que se quedó para siempre. Capítulo 2. Juventud y descubrimiento del rock. A mediados de los años 60, Lemmy ya estaba harto de la rutina, del campo galés, de los profesores y del aburrimiento existencial. Dejó la escuela sin muchas ceremonias y se dedicó a trabajos ocasionales: operario en una fábrica, jardinero e incluso vendedor ambulante. Pero ninguno de esos trabajos lo llenaba. Lo que él quería era estar cerca del rock. Con su primera guitarra barata aprendió los acordes básicos como muchos jóvenes de su tiempo, pero había algo diferente en Lemmy. No quería sonar bien, quería sonar salvaje. Inspirado por Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley y sobre todo los Beatles, comenzó a formar parte de bandas locales con nombres tan olvidables como The Rainmakers y The Motown Sect. Pero mientras sus amigos se conformaban con tocar en pubs de vana muerte, Lemmy quería irse a la carretera, y entonces pasó algo que cambiaría su vida. Se convirtió en roadie de Jimi Hendrix. Sí, el mismísimo Hendrix. Lemmy cargaba amplificadores, afinaba guitarras, organizaba el escenario y todas las noches desde el costado del escenario presenciaba magia pura. En palabras de Lemmy, nunca aprendí tanto en mi vida como en esa gira. Lo vi improvisar, reventar la guitarra, prender fuego al escenario y pensé: esto es lo mío. El rock no es orden, es caos bien dirigido. Esa experiencia también lo llevó a experimentar con drogas por primera vez. En los camerinos de Hendrix, el ácido, la marihuana y las anfetaminas corrían como agua. Pero más allá del viaje, Lemmy quedó marcado por algo más fuerte: la certeza de que no quería vivir una vida común, quería formar una banda, gritar su verdad y patear culos con cada acorde. En ese torbellino de guitarras, ácido y noches sin dormir, nació la semilla de Lemmy como artista. No sería el mejor guitarrista ni el más técnico, pero sí sería el más auténtico, y eso con el tiempo lo convertiría en leyenda. Después de años tocando en bandas menores y absorbiendo todo lo que podía del mundo del rock, Lemmy finalmente consiguió una oportunidad seria en 1971. Entró a una banda psicodélica llamada Hawkwind. El problema no era bajista. La solución: Lemmy se convirtió en bajista a la fuerza.
Hawkwind no era una banda cualquiera, eran el hijo bastardo del ácido y la ciencia ficción. Tocaban en clubes oscuros y festivales al aire libre con shows llenos de luces, humo, bailarinas semidesnudas y experimentación sonora. Con su presencia imponente y actitud punk antes del punk, encajó como un alienígena entre mutantes. Pero también cambió el sonido de la banda. Lemmy no sabía tocar bonito, él tocaba con furia, con velocidad, con distorsión, convertía en bajo en una ametralladora sónico-espacial, y eso funcionó. En 1972, Hawkwind lanzó el single Silver Machine, con Lemmy en la voz principal. Se convirtió en un éxito inmediato, llegando al tercero en las listas británicas. Fue la única vez que Lemmy tuvo un hit en el mainstream, y ni siquiera era con su propia banda. Pero todo lo que sube, cae. Y en 1975, durante una gira por Canadá, Lemmy fue arrestado por posesión de anfetaminas. Lo liberaron al día siguiente, pero Hawkwind ya había tomado una decisión. Lo expulsaron de la banda. La razón oficial, drogas indebidas. La razón real, Lemmy era demasiado ruidoso, demasiado problemático y demasiado Lemmy. Y ahí estaba, sin banda, sin dinero, sin rumbo, pero con una idea clara. Si me van a echar por ser demasiado ruidoso, entonces voy a formar la banda más ruidosa del maldito planeta. Nacimiento de Motorhead, rock and roll sin frenos. Tras ser expulsado de Hawkwind en 1975, Lemmy no se deprimió, no lloró, no se fue a su casa a lamerse las heridas, se fue directamente a armar una banda que fuese más rápida, más sucia, más agresiva que todo lo que existía en ese momento. Primero pensó en llamarla Bastard, pero alguien le dijo: con ese nombre jamás te van a dejar tocar en televisión, así que tomó el nombre de la última canción que escribió para Hawkwind, Motorhead. ¿Y qué significa Motorhead? Es slang para alguien que consumes como si fuera cereal. Literal, al principio Motorhead era un caos. Nadie sabía si era punk, si era metal, si era solo ruido. Los músicos iban y venían, pero en 1976 se formó la trinidad legendaria: Lemmy Kilmister en bajo y voz, Fast Eddie Clarke en guitarra y Phil the Animal Taylor en batería. En el año 77 lanzaron su primer disco, Motorhead, y aunque la crítica lo ignoró por completo, la calle comenzó a rugir con canciones como Iron Horse, Born to Lose o Motorhead. El grupo construyó un culto, pero no fue hasta el año 79 cuando todo explotó con 3 discos en menos de 12 meses: Overkill, Bomber y el eterno, incomparable e inmortal Ace of Spades. Ace of Spades no fue solo una canción, fue un manifiesto, un himno de velocidad, alcohol, apuestas, muerte y no pedirle permiso a nadie. Mientras las bandas glam cantaban sobre chicas bonitas y limusinas, Lemmy gritaba sobre la vida al borde del abismo. Motorhead no era metal, no era punk, era guerra. Y Lemmy no era solo el líder, era el general, el conductor del tanque, el espíritu del caos. Motorhead empezó siendo una patada a la industria, terminó siendo una religión para los que no encajan, y Lemmy se convirtió en el mesías de los marginados. Capítulo 5. Vida al límite. Destruirme era mi pasatiempo favorito. Mientras otras bandas ensayaban coreografías y se preocupaban por la portada de sus discos, Lemmy vivía como si cada día fuera el último, porque para él probablemente lo era. Desde muy joven su dieta fue una bomba química con botas, una botella de Jack Daniels al día, mínimo 2 paquetes de cigarrillos, anfetaminas con el desayuno, y si no había gira, probablemente estaba en el Rainbow Bar and Grill jugando a las tragaperras como un viejo vaquero espacial. La ciencia se rendía con él. Literalmente, una vez fue al médico para un chequeo y el doctor le dijo: tu sangre no es normal, no podemos hacer transfusiones, tu cuerpo rechazaría la sangre humana. Mito o realidad, no importa. Lemmy era su propia especie. Nunca se casó, nunca tuvo una relación duradera, nunca pidió disculpas por cómo era. Tenía un hijo, Paul, fruto de una relación breve, a quien conoció de adulto. Lo aceptó y le dijo: soy tu padre, pero no esperes que actúe como uno. Entre giras interminables, mujeres, drogas y decibelios, Lemmy vivía en la carretera. Y cuando no estaba en un bus de tour o un bar, estaba en su apartamento de Los Ángeles. Caos de figuras nazis, pósters de guerra, estatuas, guitarras y más botellas vacías que muebles. Y sin embargo, a pesar de todo, nunca fallaba un concierto. Nunca llegaba tarde, nunca tocaba con playback. Mientras muchos rockeros se destruían por dentro, Lemmy era pura resistencia. No quería compasión, no quería ayuda. Él quería morir con sus botas bien puestas y su bajo colgando. Fue un superviviente en un mundo donde muchos cayeron. Lemmy no vivió para contarla, vivió para dejarla escrita con fuego. Y aún faltaba el último acto. Capítulo 6. Legado musical. Rock and roll is a way of life.
Lemmy nunca buscó ser un símbolo y sin embargo lo fue. No solo fue el rostro de Motorhead, fue la encarnación viva del rock crudo, del hazlo tú mismo, del antihéroe perfecto. Motorhead nunca fue una banda de moda, no ganaron premios Grammy, no estaban en las portadas de revistas brillantes, pero sin ellos el heavy metal moderno no existiría. Metallica los adoraba, Dave Grohl los considera un dios, Ozzy Osbourne lo respeta tanto que Lemmy escribió varias letras para él, incluyendo el clásico Mama I'm Coming Home, que de hecho si quieres conocer la vida de Ozzy Osbourne, mi video pasado trató sobre él. Y no fue solo música, Lemmy fue cultura popular, apareció en videojuegos como Brutal Legend, en películas como Airheads y Romeo and Juliet, fue inspiración para cómics, memes, camisetas y por supuesto un Funko Pop incluido. Pero su legado más fuerte fue lo que le representaba: no negociar tu identidad, no ceder, no suavizarte para encajar. Lemmy era un icono porque nunca traicionó su esencia. Donde otros construyeron carreras, Lemmy construyó una leyenda, y esa leyenda no murió con él, se propagó. Hoy cada vez que alguien enciende un amplificador, activa su distorsión o sube la ganancia al máximo, cada vez que alguien elige ser auténtico en lugar de popular, cada vez que alguien elige el camino difícil en vez del comercial, ahí está Lemmy. Lemmy no solo tocó rock and roll, él fue el último verdadero rock and roller, y su rugido aún vibra en cada sala de ensayo del mundo. Capítulo 7. La muerte de un icono. Nacido para perder, vivido para ganar. A comienzos de los años 2010, Lemmy ya no era el mismo. Su voz sonaba más ronca, su cuerpo más delgado, su andar más lento, pero su espíritu seguía indestructible. Le diagnosticaron diabetes, luego problemas cardíacos. En 2013 le implantaron un desfibrilador y aún así siguió de gira. Más de 60 shows en un solo año, con la muerte respirándole en la nuca. Pero el 28 de diciembre del año 2015, 2 días después de cumplir 70 años, Lemmy Kilmister murió en su departamento en Los Ángeles, rodeado de videojuegos, whisky y lo que quedaba de paz. Había sido diagnosticado con un cáncer extremadamente agresivo apenas 48 horas antes. El mundo del rock tembló. No se había muerto un músico, se había muerto una figura mítica. Miles de fans encendieron velas, el Rainbow Bar se convirtió en altar. Dave Grohl, Lars Ulrich, Slash, Rob Halford, todos lo despidieron como lo que fue, el último vaquero del rock and roll. Y quizás ninguna canción capturó tan bien su esencia como Hellraiser, escrita junto a Ozzy Osbourne y Zakk Wylde. Fue interpretada por ambos, Ozzy con su voz y Lemmy con la suya, como si la garganta del infierno cantara a la vida. Lemmy no necesitaba un epitafio, ya lo había escrito en cada disco, cada gira, cada botella vacía tirada detrás del escenario. Vivió rápido, fuerte y sin pedir disculpas. No dejó un hueco, dejó un cráter. Y aunque su corazón se detuvo, el motor sigue rugiendo.